Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Carlos Marx. El marxismo fue otra corriente que también brotó de la escuela hegeliana, diferenciándose de las demás en que no se satisfizo con dejar de lado a Hegel, sino que agarró su lado revolucionario, el método dialéctico. Bajo la forma hegeliana, este método se tornaba inservible. La dialéctica en Hegel era el autodesarrollo del concepto absoluto. El desarrollo dialéctico se revela en la naturaleza y en la historia como imagen reflejada de tal o cual fase del autodesarrollo del concepto absoluto. En cambio, para Marx, los conceptos son la imagen, el reflejo de los objetos reales de la naturaleza y de la sociedad. Esto es, la dialéctica del concepto es el reflejo consciente del movimiento dialéctico del mundo real. Era enderezar, invertir la doctrina de Hegel, recuperar su lado revolucionario y empezar a concebir el mundo no como un conjunto de objetos terminados, sino un conjunto de procesos en el que las cosas que parecen estables, al igual que sus reflejos mentales en nuestras cabezas, los conceptos, pasan por una serie ininterrumpida, por un proceso de génesis y caducidad, a través de los cuales, pese a todo su carácter fortuito y a todos los retrocesos momentáneos, se acaba imponiendo siempre una trayectoria progresiva. Lenin, en 1915, definió la contradicción como la esencia, el núcleo de la dialéctica, y Mao Zedong, en 1937, en su polémica contra el dogmatismo, señaló: la concepción dialéctica materialista del mundo sostiene que, a fin de comprender el desarrollo de una cosa, debemos estudiarla por dentro y en sus relaciones con otras cosas. Dicho de otro modo, debemos considerar que el desarrollo de las cosas es un automovimiento interno y necesario, y que, en su movimiento, cada cosa se encuentra en interconexión e interacción con las cosas que la rodean. La causa fundamental del desarrollo de las cosas no es externa, sino interna. Reside en su carácter contradictorio interno. Todas las cosas entrañan este carácter contradictorio. De ahí su movimiento, su desarrollo. El carácter contradictorio interno de una cosa es la causa fundamental de su desarrollo, en tanto que su interconexión y su interacción con otras cosas son causas secundarias. 2. Las viejas antítesis metafísicas absolutas de verdadero o falso, ser o no ser, idéntico o distinto, etc., quedaban superadas y su carácter era ahora relativo. Se podía ser o no ser al mismo tiempo. En determinadas condiciones, un aspecto se transforma en su contrario. Se había descubierto así
la esencia dialéctica del movimiento en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Así resumió Engels lo que el marxismo reivindicó de Hegel como dialéctica. Con esto, la dialéctica quedaba reducida a las leyes generales del movimiento, tanto en el mundo exterior como en el pensamiento humano. Dos series de leyes idénticas en cuanto a la esencia, pero distintas en cuanto a la expresión, en el sentido de que el cerebro humano puede aplicarlas conscientemente, mientras que en la naturaleza, y hasta hoy también en gran parte, y en la historia humana, estas leyes se abren paso de un modo inconsciente, bajo la forma de una necesidad exterior en medio de una serie infinita de aparentes casualidades. Federico Engels. Marx superó también el culto que Feuerbach profesara al hombre abstracto. Lo sustituyó por el hombre real, el hombre social, con discurrir histórico. De ahí que el marxismo se hizo depositario del materialismo del siglo XVIII, depurándolo y fundiéndolo con las adquisiciones de la filosofía clásica alemana, en particular de la dialéctica de Hegel, ahora puesta al derecho, con los pies sobre la realidad objetiva. Surgió el materialismo dialéctico marxista, que representa una fase de calidad nueva y más desarrollada de la filosofía clásica. Era de por sí el resultado del anterior desarrollo científico y filosófico. Si el viejo materialismo adolecía de la limitación metafísica en su manera de pensar, si ese materialismo veía la sociedad, la naturaleza y el pensamiento en reposo como fenómenos eternos e inalterables, o incluso llegaba a considerar el movimiento de la naturaleza como continuo pero circular, el nuevo materialismo marxista superó esa limitación, se enriqueció con la dialéctica y dio cuerpo a la doctrina más multifacética y profunda acerca del desarrollo, conocida hasta nuestros días, de retrocesos y saltos cualitativos, con discurrir histórico a manera de espiral y no rectilíneo ni circular, con recorrido en últimas ascendente y resultados cíclicos cualitativamente superiores. La nueva ciencia sirve de guía para el conocimiento de los diversos campos de la realidad, y aunque no desplaza a las ciencias especializadas, pues no ofrece soluciones particulares a los problemas de esas ciencias, sí las dota de una teoría certera de pensamiento y de un método para encontrar sus soluciones. Desde que las ciencias naturales y sociales ocuparon su puesto en el inagotable campo del conocer y transformar, ya no quedó lugar para una ciencia dedicada a estudiar el universo en su conjunto. La filosofía, como madre de todas las ciencias, como supraciencia, había caducado. Quedaba solo de ella la teoría del pensar y sus leyes, la lógica formal y la dialéctica. Lo demás se disuelve en la ciencia positiva de la naturaleza y de la historia. Si el viejo materialismo inglés estuvo al servicio de la aristocracia feudal y el francés al de la burguesía revolucionaria, el nuevo materialismo alemán serviría también a una clase determinada, el proletariado. Si el viejo materialismo se interesaba por conocer y contemplar la sociedad, el nuevo materialismo dialéctico profundizó la teoría del conocimiento, dándole un carácter, además de clasista, también práctico. La realidad había que, además de conocerla, transformarla. El proceso del conocimiento no termina en el contacto sensorial con la realidad objetiva,
tiene que sintetizar los datos que emiten los sentidos, los organiza, les da forma teórica en juicios y razonamientos. Es el salto al conocimiento racional, al conocimiento de las contradicciones y conexiones internas de las cosas. La restricción de los sensualistas ingleses, que sólo admitía el conocimiento sensorial, se supera con esta nueva etapa del conocimiento. El conocimiento comienza con la experiencia. Este es el materialismo de la teoría del conocimiento. En segundo punto, es que el conocimiento necesita profundizarse, necesita desarrollarse de la etapa sensorial a la racional. Esta es la dialéctica de la teoría del conocimiento. El carácter práctico del materialismo dialéctico exige transformar el mundo que el materialismo premarxista contemplaba. Esta exigencia profundiza el proceso del conocimiento y ha sido enfatizada en su tesis filosófica sobre la práctica por Mao Zedong. Sin embargo, el movimiento del conocimiento no acaba ahí. Detener el movimiento materialista dialéctico del conocimiento en el conocimiento racional solo sería tocar la mitad del problema y, más aún, según la filosofía marxista, la mitad menos importante. La filosofía marxista considera que el problema más importante no consiste en comprender las leyes del mundo objetivo para estar en condiciones de interpretar el mundo, sino en aplicar el conocimiento de esas leyes para transformarlo activamente. Los marxistas sostienen que la práctica social del hombre es el único criterio de la verdad de su conocimiento del mundo exterior. Efectivamente, el conocimiento del hombre queda confirmado solo cuando éste logra los resultados esperados en el proceso de la práctica social, producción material, lucha de clases o experimentación científica. Dos grandes descubrimientos iluminan el porvenir de los explotados. La asimilación crítica del materialismo y la dialéctica alemanes por el marxismo lo llevó a comprender que si todo cambia y lo nuevo entra a reemplazar lo viejo, también lo caduco hay que quitarlo del camino de la historia. Ello implica conocer a profundidad la realidad social a transformar, y que más apropiado que hacer extensivo el conocimiento materialista dialéctico de la naturaleza al conocimiento de la sociedad. Esta fue una formidable conquista del marxismo, el materialismo histórico. Si la historia se ve como el proceso del desarrollo de la humanidad y no como un caos de pugnas indescifrables, es ahora necesario encontrar las leyes que la rigen. Los historiadores antes de Marx, y la gran mayoría después, suponían que los cambios históricos tenían como causa las ideas de los hombres, y es más, que los cambios que regían la historia eran los cambios políticos. No se indagaba de dónde provienen las ideas de los hombres y cuáles son las últimas causas que incitan a los cambios políticos en la sociedad. La primitiva concepción de la historia encontraba que la voluntad de los hombres era movida por pasiones o reflexiones, y a esos móviles les otorgaba el carácter de última causa, evitando o no comprendiendo que había fuerzas propulsoras, causas históricas, que actuaban y generaban esos móviles de la voluntad de los hombres. Era necesario investigar las causas de esos motivos, y para ello había que considerar no tanto los motivos de los hombres aislados, sino los motivos de los hombres sociales, de los pueblos, y dentro de los pueblos, de las clases sociales. Y no bastaba con esto, era también indispensable ver esos motivos no en forma momentánea
o circunstancial, como lo capta el sentido común, como lo detecta la experiencia cotidiana. Había que hacerle un seguimiento a su proceso continuo y así lograr desmenuzar las causas determinantes que mueven la voluntad de los hombres, reflejándose en su cerebro como motivos, unas veces concretos, otras no, unas veces directos, otras como expresiones ideológicas y hasta con ropaje de misiones divinizadas. Cuando el marxismo se detuvo en encontrar y estudiar esas últimas causas del devenir histórico, y bien que lo podía hacer, pues se apoya en el materialismo dialéctico, observó un fenómeno especial. Mientras que el desarrollo de la concepción materialista de la naturaleza podía avanzar solo en relación con el avance de la investigación científica, en la sociedad la situación era algo diferente, pues ya se habían acumulado una serie de datos que desde hacía tiempo habían salido a flote sobre el aparente caos histórico. Las clases se habían presentado por sí solas. No había lugar a equívocos al señalar la aristocracia feudal en retirada, la burguesía en ascenso y el proletariado en desarrollo como los actores principales de la escena social y política. La lucha de clases, motor de la historia. El marxismo, apoyado en los datos manifiestos en el propio terreno de la sociedad, descubrió que en toda la historia anterior, a excepción de la sociedad primitiva, el hilo conductor histórico era la lucha de clases, y que las clases en contienda siempre habían sido y eran producto de las relaciones económicas de su época, que nacían y existían a causa de las condiciones materiales, tangibles y concretas, y que esas condiciones materiales solo se podían precisar estudiando lo que la sociedad produce para subsistir en una época determinada. Cómo lo produce, cómo lo cambia y cómo lo distribuye. Marx y Engels estudiaron con precisión científica las sociedades conocidas hasta nuestros días, clarificando que en toda sociedad de clases, cada clase tiene una situación y unas condiciones de vida particulares, esto es, tiene intereses económicos diferentes que determinan su lucha permanente, y más aún, esos intereses económicos constituyen las causas más profundas y últimas de los acontecimientos históricos. Quiere decir esto que la lucha de clases es el motor del progreso histórico. En la sociedad moderna, al menos queda demostrado, por lo tanto, que todas las luchas políticas son luchas de clases y que todas las luchas de emancipación de clases, pese a su inevitable forma política, pues toda lucha de clases es una lucha política, giran en último término en torno a la emancipación económica. Esta novísima concepción de la historia, la concepción materialista, fue, tal como lo destacó Engels, el primer gran descubrimiento del marxismo que serviría de pilar a la doctrina del socialismo científico. Por primera vez se erigía la historia sobre su verdadera base, el hecho palpable, pero totalmente desapercibido hasta entonces, de que el hombre necesita en primer término comer, beber, tener un techo y vestirse, y por lo tanto trabajar, antes de poder luchar por el mando, hacer política, religión, filosofía, etc. Este hecho palpable pasaba a ocupar por fin el lugar histórico que por derecho le correspondía. Federico Engels. La ciencia del marxismo superó la vieja concepción de la historia que ubicaba la producción y las relaciones económicas como algo secundario
dentro de su historia cultural y no se daba por enterada de la existencia de intereses económicos y mucho menos de la lucha de clases por esos intereses materiales. Ahora, dentro de la nueva concepción, las últimas causas de los acontecimientos históricos, de los cambios sociales, de las revoluciones políticas, no había que buscarlas en las ideas de los hombres, sino en la base de la sociedad, en la economía de la época. Por lo tanto, las ideas de los hombres, sus instituciones políticas, culturales, religiosas, solo se pueden entender a partir de la base económica de la sociedad, puesto que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Esta verdad científica fue extraída del análisis estricto de la sociedad y ha incomodado sobremanera a los marxistas críticos, quienes, ante la necesidad de argumentos para demostrar que no es el proletariado sino la pequeña burguesía la clase emancipadora, recurren a los viejísimos, novísimos para ellos, análisis de los historiadores premarxistas. Veamos uno de sus encantadores descubrimientos arqueológicos. Las sociedades nunca son reductibles a relaciones económicas, estructurales, por básicas que éstas sean. Están constituidas también por relaciones étnicas, político-ideológicas, en sentido más amplio que el mero reflejo de las estructuras sociales, que incluyen el mundo mítico, lo simbólico, las tradiciones culturales. Por lo tanto, los comportamientos de sus miembros están determinados por algo más que su posición en las relaciones de producción. Los marxistas críticos califican de enfoques reduccionistas del marxismo el punto de vista del materialismo histórico para analizar la sociedad y sus clases, de ahí que la negación, las sociedades nunca son reductibles a relaciones económicas estructurales, es atribuir una afirmación absurda al marxismo. Además de falacia, es el viejo truco oportunista de acomodarle absurdos al contrario y refutarlos saldando fácil la discusión, con sus propios absurdos, claro está. El marxismo ha estudiado y comprendido con precisión la formación económica social. En palabras de Marx, en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica se revoluciona más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian estas revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución por su conciencia, sino que por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales
y las relaciones de producción. Señores críticos, esto estaba así de claro y profundo desde hace más de 130 años. Salta a la vista las diferencias entre las águilas y las aves de corral, que no pueden tapar del todo su mala fe en la polémica. Primero, un absurdo a buena cuenta del marxismo, para decir a renglón seguido, por básicas que éstas sean, y enseguida, reflejo de las estructuras sociales, confesando que sí sabían lo que habían dicho el marxismo. ¿O será acaso que se puede señalar una base, una estructura sin nada que sostenga? Pero bien, este puede ser un problema de semántica. Afirmar que el marxismo concibe la superestructura como mero reflejo de la estructura económica es otro engaño más. Esa es la concepción del materialismo vulgar que sostiene la conciencia social refleja directa y en forma inmediata las relaciones económicas. El marxismo concibe que este reflejo no es directo sino en última instancia. De ahí que el materialismo primitivo no pudiera encontrar las causas últimas, pues miraba con ojos metafísicos, críticos, hoy, todos los fenómenos. Por eso no podía entender que lo simbólico, lo mítico, lo cultural, también en última instancia, y no como reflejo directo, está determinado por la base económica, por los intereses económicos de las clases. La sociedad se divide en clases y no en miembros, como lo conciben los marxistas críticos, y el viejo materialismo premarxista.